En Miami, organizaciones del exilio cubano-americano enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano para que ponga en la lista de terroristas a entidades bajo el control del régimen en Cuba. Rolando Nápoles nos explica. Hola, sí, muchas gracias. Y esta carta se hace pública en momentos en que hay muchas organizaciones y activistas, tanto en Cuba como en el exilio, que están viendo señales de un posible nudo de hielo de la administración Biden con el régimen cubano. Diputados de diferentes países de América Latina. La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió en Miami en carta al secretario de Estado Antony Blinken que Estados Unidos incluya a los CDR, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Central de Trabajadores de Cuba en la lista de organizaciones terroristas bajo el control del régimen en la isla. Bueno, estamos enviando esta carta en el momento en que Estados Unidos ha tenido algunas conversaciones iniciales con el régimen comunista de Cuba para insistir en que organismos como el ICAP, como la Federación de Mujeres Cubanas, la CTC, como es también los CDR, sean clasificados como lo que son organizaciones terroristas que participan en la represión y la violación de los derechos humanos dentro de Cuba y también internacionalmente. En su misiva, el secretario de Estado norteamericano a la Asamblea de la Resistencia Cubana dijo que desde la rebelión del 11 de julio, el régimen usa los núcleos locales de los CDR, FMC, ANAP y la CTC para identificar a los manifestantes de esa protesta y son el primer punto de contacto con las turbas de respuesta rápida. Y además sus miembros, junto a los agentes de la policía y militares, son los únicos permitidos por la Fiscalía del régimen para ser sus testigos, por cuyos falsos testimonios han sido condenados los manifestantes de esta rebelión en la isla. Bueno, es un recordatorio más que los intereses de Estados Unidos son incompatibles con la continuación de ese régimen. El 11 de julio vimos que esta administración prefirió la estabilidad, el status quo, antes de la libertad del pueblo cubano, cosa que nos preocupa mucho y creo que es un gran malentendido por parte de algunos en la administración y mala fe por otros de querer preservar a la dictadura cubana. Es precisamente lo que la está preservando en este momento, las políticas de Estados Unidos. La carta de organizaciones del exilio cubano en Miami al titular estadounidense del Departamento de Estado le recordó que Gerardo Hernández, jefe de los represivos CDR, cumplió condena en Estados Unidos por espía de la red Avispa. Lo mismo Fernando González, quien preside en Cuba el ICAP, plataforma para apoyar actividades de terrorismo de Estado y de inteligencia dentro y fuera de la isla. Enfatizar que Cuba no debe ser sacada de la lista de países terroristas, pero además de eso es pedirle que las organizaciones represoras que fungen como organizaciones entre paréntesis gubernamentales, pero que están para reprimir, para violar a los cubanos dentro de Cuba e inclusive fuera de Cuba, existen para eso, sean también puestas en la lista de organizaciones terroristas. La carta ha sido creada porque estamos muy preocupados con las negociaciones que están tomando lugar entre Estados Unidos y Cuba. Como todo el mundo sabe, el 18 y el 19 del mes pasado, de enero, tuvieron una reunión en Cuba y todavía no sabemos cuáles son los efectos. Sin embargo, creemos de que esta carta que estamos enviando al secretario de Estado es muy importante porque primeramente estamos estableciendo que hay todavía muchos terroristas en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana recordó igualmente en su misiva al Departamento de Estado que en julio del 2021 el presidente Biden prometió más sanciones a instituciones represivas en Cuba si el régimen seguía reprimiendo las manifestaciones pacíficas en la isla, tras sancionar a los jefes del MININ y de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas por la represión en las protestas del 11 de julio. Este jueves vamos a tener acá en el Museo de la Diáspora Cubana al mediodía a Rocío Monasterio, una cubana española que pide en alta voz la libertad de Cuba, incluso contra las políticas de su gobierno. Lo mismo, yo voy ahora en camino a Roma a reunirme con funcionarios de ese gobierno para exigir lo mismo. Cada vez se suma ese coro. Hay cubanos italianos pidiendo esa libertad. Y en esta carta al secretario de Estado norteamericano, la Asamblea de la Resistencia Cubana también le dice que ven con mucha preocupación la presencia de Rusia en la isla, que está amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos y también la de los cubanos. Rolando Nápoles, América Noticias.